Bien, ante todos, muy buenas noches. A nombre del Grupo Editorial Alvea, primeramente le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. De igual manera le hacemos llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con esta actividad en el marco de la Feria Internacional del Libro en honor a José Paniagua Núñez, ¿no? En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del libro El Balcón de las Sombras de Javier Núñez. Y para eso vamos a pedir que nos acompañe en la mesa a Javier Núñez. ¿Nos puede acompañar en la mesa? Al mismo tiempo pedimos fuertes votos de aplauso. Seguidamente invitamos a la mesa de honor a Judio Cruz, que nos va a acompañar en el comentario. De igual manera recibamos con una fuerte voto de aplauso. De igual forma invitamos que nos acompañe en esta noche con los comentarios a Vladimir Flores. Recibamos con votos de aplauso. Bueno, vamos a empezar con esta actividad. La presentación, vuelvo a recalcar, del libro El Balcón de las Sombras de Javier Núñez. Para ello vamos a dar a conocer el primer comentarista, ¿no?, que nos va a acompañar en esta noche, que es Judio Cruz Mendoza. Una breve biografía sobre él. Es licenciado en Educación por la Universidad Nacional del Altiplano. Tiene una maestría en Historia por la Universidad Católica San Pablo y una maestría en Filosofía por la Universidad Nacional de San Agustín. Laboró durante una década como corrector, redactor y editor en diarios de Puno y Arequipa. Actualmente es docente del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Nacional del Altiplano. Fuertes votos de aplauso. Bueno, le pasamos el micro, por favor, a Judio, para que pueda darnos su comentario sobre este último libro de Javier Núñez. Hola. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradezco a Javier Núñez por la gentil invitación para comentar su última publicación. Con Javier somos amigos desde la universidad, pero no nos veíamos hace muchos años, ¿no?, por cuestiones laborales. Y bueno, creo que esta invitación marca, digamos, nuestro reencuentro. Ahora que lo pienso, es la primera vez que me invita Javier a comentar un libro suyo. Pienso que ya publicó como 5 o 10. Bueno, supongo que está esperando que haga méritos, ¿no?, para invitarme. Pero igual, yo agradezco mucho. Disculpa la broma, Javier. He preparado un breve comentario, más que como crítico, como amigo. Tengo el honor, o quizá el privilegio, de conocer la obra narrativa de Javier Núñez desde la universidad, prácticamente desde sus inicios, cuando Javier adopta ya determinado estilo, adopta determinados escenarios, determinados personajes que lo han caracterizado a lo largo de los años, incluso décadas, se podría decir. Entonces, en ese sentido, voy a aprovechar ese conocimiento que tengo de su obra para hacer un enfoque más taxonómico. Tomo la palabra taxonomía como un préstamo de la biología para intentar una clasificación de sus cuentos. Los cuentos que están contenidos precisamente en este libro, El Balcón de las Sombras. Entonces voy a sacar mi plagio, porque si no, no voy a saber qué decir. Así que, acá lo tengo. Uy, no logro leer. Estaba al revés. Le he puesto un título tentativo. El Balcón de las Sombras de Javier Núñez. Taxonomía y valoración. Parto de la siguiente idea. Esta idea la voy a tratar de demostrar a lo largo de mi comentario breve. El Balcón de las Sombras muestra los múltiples caminos transitados
y explorados por Javier Núñez a lo largo de su trayectoria como narrador de cuentos. Es decir, permite conocer su evolución temática y estilística. El libro reúne 12 cuentos, algunos de antigua data, como El profesor Arias o La huida de Judas, y otros redactados en los últimos años, como Confinamiento en la isla Lambas o Katiuska. Temáticamente, los cuentos pueden clasificarse en 3 grupos. Bueno, este libro de cuentos está conformado por 12 piezas cuentísticas. Algunas son ya muy antiguas, digamos, o de hace ya varios años, y algunos son recientes, como subrayo en mi comentario. Por ejemplo, el cuento La huida de Judas, yo lo había leído ya hace varios años, pero Katiuska, por ejemplo, es un cuento reciente, ¿no? Reciente porque está ambientado en las últimas protestas sociales que se produjeron a raíz de un intento frustrado de golpe de Pedro Castillo, ¿no? Y que fue una gran tragedia, digamos, para nuestro país y para nuestra región. Bien, lo que estoy haciendo es un intento de clasificación de los cuentos que están contenidos en este libro. Son 12 cuentos y los he agrupado temáticamente en 3. En el primer grupo estoy considerando los siguientes cuentos: Romper tu hechizo, Habitación 321, Alberto Márquez, Corazón de hielo, Nayana y Katiuska. La particularidad de estos cuentos, agrupados en el primer bloque, es su temática erótica. También podría decir amor y desamor, pero creo que al autor no le gustarían esos términos. Él creo que preferiría el término erotismo, ¿no? A ver, en el cuento Romper tu hechizo, por ejemplo, trata de una chica que padece un sufrimiento atroz por un amor no correspondido. Habitación 321 trata de un joven psicópata que viaja al pasado para descubrir al asesino de una chica. Alberto Márquez trata de una chica que se acuesta para vengar una infidelidad con el mejor amigo de su novio, con quien está a punto de casarse. Un buen regalo de bodas. Corazón de hielo es otro cuento. Trata de un joven enamorado y ebrio que alucina que la chica a quien pretende le corresponde. En Nayana, un paciente igualmente, ¿no? Cree conseguir el amor de una chica a quien pretendía. Y por último, Katiuska, en este cuento, una chica seduce a un policía para vengar a su hermano asesinado durante la represión policial en las protestas, se entiende, ¿no?, recientes. En la mayoría de estos cuentos, salvo Romper tu hechizo y Nayana, aparecen los escenarios clásicos de la narrativa de Javier Núñez: discotecas, hoteles, bares, parques. Estos escenarios son predominantes en los 2 libros de cuentos que ya publicó Javier Núñez, que son Salomé y otros cuentos, su libro inicial, y Asesinas, que es su segundo libro de cuentos. Empero, en los 3 últimos cuentos, me refiero a Corazón de hielo, Nayana y Katiuska, aparece un nuevo componente que se suma, digamos, al clásico erotismo juvenil, ¿no?, que se digamos, plasma en discotecas, hoteles, bares, parques, ¿no? Parece un tema más frívolo, ¿no?, más de diversión, ¿no?, etcétera. Pero claro, todos estos cuentos efectivamente tienen ese componente, pero en los 3 últimos, repito, Corazón de hielo, Nayana, Katiuska, aparece un nuevo componente. Es el componente que yo denominaría compromiso político-social. ¿Por qué? Por ejemplo, en Corazón de hielo, cuya síntesis ahí, ¿no?, seguramente recuerdan, si están atentos, en Corazón de hielo, sin que venga mucho al caso, el narrador protagonista despotrica contra un conocido escritor, a quien cuestiona por sus actitudes y declaraciones políticas.
Bueno, en este cuento no se menciona al escritor, pero uno ya puede, digamos, darse cuenta de quién es, por las características que el narrador protagonista pues enumera, ¿no? Es un escritor reconocido, ¿no? Que quiere mucho a la cultura hispana, por eso lo admiro. Además, en las últimas elecciones apoyó a Keiko Fujimori, etcétera. Ustedes deben saber a quién me estoy refiriendo. Entonces, el personaje de este cuento, aparte pues, de pretender una aventura, digamos, sexual con una chica, ya tiene ese discurso, ¿no? Digamos, de crítica hacia un escritor pues, que no es de su simpatía ideopolítica. En otro cuento, Nayana, es también en el mismo grupo de temática erótica, pero aquí la historia está ambientada en una protesta popular. La chica, Nayana, la que da nombre al cuento, participa activamente en una huelga. Es una activista, una revoltosa, podría decir, pero no, mejor quito la palabra, ¿no? Entonces, es una activista, y bueno, entonces aparece ese rasgo también, pues, ¿no? en este otro cuento. Ahora, en Katiuska ya el compromiso social que asume, digamos, el narrador, es ya más evidente, ¿no? Hay una crítica mordaz a los policías que reprimieron brutalmente a los huelguistas, ¿no? Que estaban luchando seguramente por una causa que ellos creían justa, ¿no? Reprimen al pueblo, ¿no? Entonces, esos tres cuentos, sin dejar la temática erótica, ya tienen pues ese plus o ese componente adicional que estaría demostrando o estaría evidenciando que Javier Núñez no se queda, digamos, en esa temática aparentemente frívola, aparentemente juvenil, sino que podría ser una fusión interesante y complejizar más la temática de sus cuentos, como la propia vida, pues, ¿no? Que es compleja como el propio mundo, que también es complejo. Veamos el segundo grupo de cuentos. Este segundo grupo tiene como característica de usar un término que bueno, me quedo provisionalmente, ¿no? Habría que buscar un término que describa mejor los cuentos, pero son cuentos disidentes o cuentos de disidencia. Son los siguientes: La huida de Judas, Confinamiento en la isla Lambas, Viaje a Cachemira, El profesor Arias. Son estos 4 cuentos a los que he agrupado y les he puesto será pues, ¿no? Ese nombre de disidencia, ¿no? A ese bloque. En La huida de Judas, lo voy a resumir brevemente, perdón. En La huida de Judas, un apresado delincuente, lector de la Biblia, intenta huir de prisión antes de que lo fusilen. En Confinamiento en la isla Lambas, un enfermero introvertido emprende una investigación para vengarse del asesino de su padre. En Viaje a Cachemira, un joven lector de la Biblia sufre una persecución implacable por negar la divinidad de Cristo. Y en El profesor Arias, un subversivo y su camarada tratan de burlar un cerco policial. Bueno, ¿cuál es la característica de estos 4 cuentos? Bueno, en primer lugar, el erotismo ya no es el motor de los personajes, ¿no? Ya los personajes ya no se mueven en función al erotismo. No quiere decir que este componente no esté presente. Claro que lo está en algunos cuentos, pero ya no es, pues, digamos, el motor que mueve a los personajes. Cada quien tiene ya pues, una motivación distinta, que puede ser religiosa, hereje, delincuencial, subversiva, etc. Los protagonistas, aparte de lo que acabo de mencionar, se caracterizan por apartarse de la normalidad y de la legalidad. ¿Ya? Por eso le puse el epíteto de disidencia o disidentes. En esos cuentos
hay una característica adicional. La huida de Judas y el viaje a Cachemira comparte un rasgo común, una interpretación heterodoxa y desafiante de la Biblia. ¿Por qué? Porque el protagonista de la vida de Judas es un avisado delincuente que es un lector de la Biblia y pues cree que Judas es un personaje pues digno de aplauso, es el mejor discípulo de Cristo, ¿no? Y no merece pues ser condenado y quemado como en algunas tradiciones, ¿no? Sería el mejor el discípulo más ejemplar de Cristo, ¿no? Y bueno, y hace el respectivo sustento, ¿no? Entonces esa es pues una interpretación muy heterodoxa, ¿no? Incluso atrevida de la Biblia. En Viaje a Cachemira igualmente tenemos un personaje que es un lector de la Biblia que pretende pues, negar la divinidad de Cristo, un poco influenciado seguramente por el código de Vinci, ¿no? Dice que Cristo es un ser humano, que se casó, tuvo hijos y luego se fue a Cachemira. Entonces también hace el personaje esta lectura, digamos, muy atrevida, es muy heterodoxa de ese pasaje de la Biblia. Ya, entonces esta característica de ambos personajes podríamos decir que es un rasgo herético, un rasgo sacrílego, ¿no? Digamos, de esos cuentos. Pero también es una característica que está presente en la narrativa de Javier Núñez. Por ejemplo, podemos encontrar esos rasgos en su novela Vírgenes y Herejes. Por otro lado, el cuento del profesor Arias evidencia que no es nuevo en Javier Núñez el intento de plasmar sus inquietudes políticas o sociales en su obra narrativa. Como dije, el profesor Arias es un cuento ya desde hace algunos años, y ahí pues ya se reflejaba, digamos, alguna inquietud ideopolítica que pudo haber tenido el autor, ¿no? de estos cuentos que estamos ahora comentando. Vamos ahora, bueno, está haciendo competencia ahí esa banda, no sé si están ensayando, no sé qué están haciendo. Vamos al grupo 3. El grupo 3 abarca solamente dos cuentos, que son La memoria del camino y Agentes del último vagón. En La memoria del camino, un aspirante a periodista investiga por qué intentaron borrar a la poeta Mercedes Bueno de la historia literaria puneña. En Los Agentes del último vagón, un nonagenario y solitario poeta espera resignado que el espíritu de una mujer lo asesine. Estos dos cuentos los he agrupado en un bloque último y los he puesto como denominación, aunque tampoco me convence esa denominación, cuentos de fantasía y misterio literario, con esos términos, que ambos cuentos están inspirados en escritores puneños de carne y hueso. En el cuento Agentes del último vagón, el autor demuestra que es capaz de crear un cuento conmovedor, pero salpicado con una pizca de humor, a partir de una experiencia propia, específicamente la visita a un anciano poeta. En Memoria del Camino, Javier Núñez aprovecha los misterios y lagunas de la biografía de una escritora puneña ya extinta para fabricar una versión de los hechos ingeniosa, verosímil y no exenta de humor. Ambos cuentos evidencian que gracias a su talento creativo y pericia literaria, el autor puede enrumbar su pluma por nuevos y fructíferos caminos. Yo me pongo a bailar. Ya, en conclusión, mejor termino de una vez, porque no soporto bullicio. En conclusión, el balcón de las sombras constituye una ventana imprescindible para asomarse y obtener una visión panorámica de la obra cuentística de Javier Núñez, el narrador puneño más destacado de las últimas décadas. Creo que eso no se lo escucho, lo voy a repetir. El narrador puneño más destacado de las últimas décadas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de Julio Cruz. A ver, esperamos que pase ese bullicio. Bien,
una vez más. Agradecemos la participación de Julio Cruz por esas palabras que nos acompañan esta tarde, ¿no? en esta presentación del libro del Balcón de las Sombras de Javier Núñez. Bien, a continuación tenemos al segundo comentarista, que es Vladimir Flores. Para conocer un poco más sobre él, vamos a leer su biografía. Vladimir Flores Tula 2000. Obtuvo el grado de máster en estudios avanzados en literatura española y latinoamericana por la Universidad Internacional de La Rioja y el de licenciado en educación por la Universidad Nacional del Altiplano. Además, es diplomado en redacción académica y científica por la Universidad Católica San Pablo. Ha ocupado el tercer lugar en la categoría Cuento en el cuarto concurso literario Piedra Blanca en el año 2021 y fue finalista del sexto concurso de microrelatos Bibliotecuento 2021. Un fuerte voto de aplausos para Vladimir Flores. Bien, le cedemos la palabra a Vladimir. Okay. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecer primero a Javier Núñez. Es un honor acompañarlo esta tarde, a quien fue mi profesor, ¿no?, en la universidad. Pues ahora lo acompaño como comentarista. Del mismo modo a Yudio. Voy a partir de algunas ideas generales que expuso Yudio Cruz y pues creo que sí, ¿no? Nuestro autor, Javier Núñez, aún mantiene algunas cuestiones que ya son parte de su obra. Por ejemplo, en Vírgenes y Herejes nosotros tenemos a un autor, es un escritor, ¿no?, que siempre está pegado al erótico, que sería Christopher de la Riva, ¿no? Y Christopher de la Riva precisamente aparece en muchos de los cuentos que reúnen el Balcón de las Sombras, ¿no? Bueno, ya nos ha dado un panorama general, Yudio Cruz, de los 12 cuentos que se agrupan, pero yo me voy a centrar específicamente en uno, ¿listo? Porque creo que ha sido el cuento que más ha calado a mí, sobre todo por su estructura. He tenido que leerlo 4 veces para poder descifrar ese rompecabezas que arma con gran maestría Javier Núñez, ¿no? Entonces, me voy a permitir analizar el cuento Habitación 321, que se encuentra en la página 69, lo que tienen en el libro, ¿no? Curiosamente, este cuento inicia de la siguiente manera: quisiera llorar por el daño que me hizo, pero no vale la pena hacerlo. Dice, ya notamos pues el narrador protagonista, ¿no? Narrador protagonista, y nos damos cuenta más abajo que este protagonista, este narrador, ya no es él, es otro. Y más abajo nos damos cuenta de que de nuevo se cambia de narrador. Y eso es lo que ha llamado más la atención. Entonces, también como yo voy a recurrir a mi plagio, ¿no? Como muchos de los cuentos que reúne el Balcón de las Sombras de Javier Núñez, Habitación 321 se caracteriza por su estructura fragmentada que combina narración y entradas de blog. Y esto ya lo hemos notado en Vírgenes y Herejes, ¿no? Y me parece que en la mayoría de los cuentos tenemos esta estructura: narración, una fragmentación de un recuerdo, una fragmentación de un blog, ¿no? E incluso, pues en el último cuento, en Katiuska, tenemos ya elementos que aparecen en la narrativa, por ejemplo, de este boliviano Paz Soldán, ¿no?, que juega mucho con la tecnología. Y el último cuento, Katiuska, pues añade un personaje tecnológico, Alexa, ¿no?, este asistente virtual. Ahora, continúo. Entonces, Habitación 321 se caracteriza por esa estructura fragmentada, ¿no? Todo está fragmentado. Pero esto no es algo al azar, esto el autor no lo ha hecho porque se le ha salido. Lo ha hecho con el propósito de complejizar la narrativa. Vamos con el argumento. La historia gira en torno a Gustavo Villar, un hombre atrapado en su presente que decide alquilar una habitación, y es precisamente la habitación 321 en el Hotel Los Ángeles, para invocar espíritus y viajar en el tiempo con el objetivo de presenciar un momento clave relacionado con el final de un cuento titulado Tu cuerpo en el edredón, de Christopher de la Riva. Y nos damos cuenta que Christopher de la Riva aparece nuevamente en este cuento, ¿ya? Y es curioso que dentro de este cuento aparece otro cuento. Es decir, el personaje protagonista, que se llama Gustavo, ha leído un cuento. Y este cuento está inconcluso. Y este cuento ha sido escrito por su amigo Christopher de la Riva. Por lo tanto, él quiere conocer el final. Curiosamente, este cuento, Tu cuerpo en el edredón, de Christopher de la Riva,
está ambientado en la habitación 321 de ese hotel. Entonces este señor, ¿no?, que es un psicópata, desde el principio notamos esa situación, va a la habitación, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de conocer la historia, de completar el final, ¿no? Y quiere comunicarse con los espíritus. Entonces, el tema central del cuento es la obsesión del protagonista por reconstruir y completar el final del cuento. Y el hecho de alcanzar este objeto de deseo hará que se enfrente a su identidad fragmentada. La trama presenta un evento culminante. Gustavo, que es el protagonista, al viajar en el tiempo presencia el asesinato de Tamara y descubre con horror que el responsable es él mismo, en una versión distorsionada de su ser, ¿no? Y aquí tenemos el giro característico de toda la narrativa de Javier Núñez, sobre todo de sus cuentos, ¿no? Porque Javier siempre nos ha presentado giros inesperados, ¿no? A pesar del fragmentarismo y la complejidad estructural, podemos distinguir 4 relatos dentro del cuento, porque una cosa es la historia y otra cosa es el relato, ¿no? La historia se conforma por relatos. Entonces, en este cuento tenemos 4 relatos distintos, y están configurados de la mejor manera para llegar a un desenlace que genera un giro y hace un quiebre en el entendimiento del lector. El primer relato, que dicho sea de paso, es el principal y está narrado en primera persona, tiene que ver con Gustavo, quien expone sus motivos para alquilar la habitación 321, donde busca realizar un ritual que le permita viajar en el tiempo. Aquí se plantea la intriga y se establece la obsesión del protagonista por esclarecer el final del relato. Cito: quiero saber qué es exactamente lo que sucedió cuando Tamara llegaba al orgasmo. Quiero saber también quién era el tipo que la acompañaba. Entonces nos damos cuenta de que este señor está obsesionado con este final. Quiere saber estos personajes, Gustavo y Tamara, que aparecen en el cuento, Tu cuerpo en el edredón, ¿cómo termina esta situación, no? ¿Qué pasó con Tamara y qué pasó con Gustavo? Sin saber que él mismo era Gustavo, ¿no? Entonces eso se va a ir descubriendo. Aquí se plantea la intriga, ¿no? Perfecto. Quiero saber también quién era el tipo que la acompañó. Por otro lado, se despliega también el relato 2, el de Tamara, porque Tamara también da su versión, también es una narradora. Hasta el momento tenemos Gustavo narrador, que es el protagonista, Tamara narradora, que también es protagonista y que está muerta la señorita, y se arrepiente de haber conocido a este individuo, ¿no? Y va reconstruyendo la historia desde su perspectiva. Este narrador, es decir, Tamara, nos va ofreciendo detalles de cómo llegaron a conocerse y se lamenta de haberse acostado con Gustavo. Ay, mi vida, mi pobre vida, ahora lo odio, y lo odia. ¿Por qué? Porque conocer a este tipo, a este individuo, a este psicópata, pues hace que ella llegue a la muerte. Y está narrando desde aquí nomás, desde la plaza, desde la catedral, ¿no? Y se le han secado los ojos de tanto llorar, dice, ¿no? Caramba, me arrepiento de haberlo conocido. Me arrepiento de eso. Pero es que la China también se retrata también en una parte, se hace referencia a que el amor en el siglo XXI no existe. Y se nos habla más o menos de algo que en el argot se conoce como facilona, ¿no? Y es que Tamara conoce en la discoteca a este individuo y de inmediato quiere acostarse con él, ¿no? Dice, ay, quiero bailar bien por él para que me lleve a la cama. Bien, entonces ese es el relato de Tamara, que ya está muerta. Desde ahí notamos ese aspecto fantástico que mencionó Julio, ¿no? Ahora, el relato 3 tiene que ver con Gustavo. ¿Otra vez Gustavo? No. Esta vez es un Gustavo, pero un Gustavo niño. Es el Gustavo que tiene su blog y va subiendo, ¿no? Las historias, va subiendo, va contando su vida, va detallando su vida. Entonces, esta versión del protagonista, que es el Gustavo niño, que narra también en primera persona, a través de entradas de blog, nos va ofreciendo detalles de la vida de Gustavo en la infancia. La ausencia del padre. Nunca tuvo padre. Tampoco tuvo madre. Solo lo criaron los abuelos. Y pues nos cuenta cómo es que la sociedad siempre ha creído que es un niño malo. Pero él es consciente, entre comillas, de que no lo es. Cito: yo no soy un niño malo. Eso dice la gente, pero quisiera ser un niño bueno. La gente cree que estoy loco, pero eso no es cierto. Estoy completamente cuerdo. Y ustedes saben que un loco siempre dice que está cuerdo, ¿no? Un loco nunca dice que está loco, porque ese no está loco. Entonces, se va completando la historia, se va armando el rompecabezas.
¿Ya? Y finalmente el relato 4 hace referencia en este caso al cuento que ha escrito Christopher de la Riva, que tiene un narrador heterodiegético, es decir, un narrador que está fuera de la historia, un narrador omnisciente, ¿no? Y pues lo que pasa aquí es que se cuenta la historia del protagonista, pero está sin final, ¿no? Está incompleto. Y eso es lo que le obsesiona al otro tipo. Ahora bien, estos 4 relatos, cada uno con un punto de vista distinto, confluyen al final del cuento, es decir, se cruzan. Una especie de vasos comunicantes, ¿no? Una especie de una técnica de la novela adaptada al cuento, ¿no? Entonces confluyen, así el relato 1, el de Gustavo y el de Tamara, se fusionan, ¿no? Se fusionan ambos relatos y todo cobra sentido. Y después se fusiona el relato 3, que es el Gustavo niño, que escribe en el blog, y el 4, el cuento de Christopher de la Riva. Ahora, la unión de los 4 relatos que se intercalan de forma fragmentaria, porque si tú te lees el cuento en una sentada, vas a decir qué pasó acá, ¿no? Parece que Javier escribió una parte y al otro día escribió otra y al final salió un Frankenstein. No. De hecho, esto está bien estructurado, porque curiosamente, cuando estos 4 relatos se juntan, este individuo logra volver al pasado, viajar en el tiempo, y descubre que quien estaba debajo de Tamara, ¿no?, en el hotel, era él. Justo cuando esto en forma de la obra literaria, el fragmentarismo se diluye, Gustavo descubre que él es el asesino. Entonces, ¿de qué da cuenta ese fragmentarismo en el que se estructura el cuento? Pues da cuenta del trastorno disociativo que tiene el protagonista. Es un loco, ¿no? Entonces, en cuanto a los espacios, destacan 3 escenarios principales. La habitación 321 es el epicentro de la acción y simboliza tanto un refugio como un lugar de confrontación con el pasado. Evidentemente, este señor no quiere conocer realmente al asesino, este señor quiere conocer la historia. Lo que le obsesiona es la historia. Es un individuo que ni siquiera le importa que haya cometido un asesinato. No le interesa, lo ha olvidado, le da igual. Pero lo que sí le obsesiona, ¿qué cosa es? Es el relato. Él quiere completar el relato. Y curiosamente, cuando descubre el relato en esa habitación 321, recién, caramba, soy yo. Y es que tampoco le conmueve tanto, ¿no? Porque tiene un complejo narcisista. Al final del relato, lo que dice este señor: soy el mejor chico de la región, ¿no?, el más guapo del sur del Perú, ¿no? Es decir, caramba, Tamara está con este individuo, soy yo el más guapo de la región. Y lo que menos le interesa es cometer un asesinato. Entonces, como lo dijo Yudio, estamos ante un personaje que es un psicópata, ¿no? Un psicópata. Y este psicópata, al regresar a la habitación 321, pues evidentemente confronta su pasado. El Parque de las Albas, ambientado en Puno, dicho sea de paso, y el hotel evocan momentos clave de la relación entre Gustavo y Tamara. Mientras que el blog de Gustavo sirve como un espacio virtual donde el protagonista intenta dar sentido a su vida y exponer su verdad. Cada uno de estos espacios contribuye a construir una atmósfera intrigante. Ahora, el manejo del tiempo es maestrado, ¿no? Hay que admitirlo. En 321 el tiempo es complejo, ya que combina presente-pasado, ¿no? Presente-pasado. Y para esta situación, nuestro amigo Javier Núñez utiliza lo que Jenner llamaba como anacronías, ¿no? Es decir, analepsis. Hay una, no diré excesiva, hay un uso vasto, que tal vez es lo mismo, de emplear analepsis, ¿no? Porque hay muchos saltos en el tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos un narrador en primera persona? Es que nos limitamos a conocer solo algo, ¿no? Y precisamente a Javier Núñez el fragmentarismo le sirve para entrar en el punto de vista de los demás personajes, ¿ya? Porque esta historia se narrará muy bien desde la tercera persona, desde el narrador omnisciente, pero no, Javier decidió narrar desde la primera persona, y esto te complica entrar en el subconsciente de los personajes, ¿no? Pero para eso tiene el fragmentarismo, y con el fragmentarismo hace analepsis, es decir, lo que conocemos como flashback, ¿no? Hace saltos al pasado y nos va rellenando la historia.
Ahora, vamos a hablar de los personajes, ¿no? En cuanto a los personajes, Gustavo Villac es el eje central de la historia. Es un hombre complejo, marcado por una infancia traumática y una relación destructiva con Tamara. Su obsesión por ella lo lleva a enfrentarse a su propio yo, revelando una dualidad entre víctima y victimario. Tamara, aunque aparece principalmente a través de los recuerdos y la obsesión de Gustavo, es una figura clave que simboliza tanto el deseo como la tragedia. Otra vez la huya. Vamos a concluir como limpio, ¿no? En conclusión, Habitación 321 de Javier Núñez es un cuento que explora temas como la obsesión, el amor, lo erótico, a través de una narrativa compleja, donde prima el fragmentarismo. Y este fragmentarismo, como les había mencionado, y soy iterativo con esto, refleja los trastornos mentales del protagonista, que al final confluyen y pues ¡pum!, el giro, ¿no? Descubre que él es el asesino. Entonces, los relatos que encontramos en El Balcón de las Sombras están en su mayoría estructurados de esa forma. Yo creo que El Balcón de las Sombras destaca sobre todo por la estructura. Es un libro que rompe prácticamente con una narrativa lineal. Evidentemente no es común ver estas técnicas dentro de narrativa breve, pero Javier lo emplea muy bien, ¿no? Lo hace muy bien. Entonces, he visto también que hay muchas referencias a textos que ya se han escrito por otros escritores, por ejemplo, a las 3 versiones de Judas, ¿no? Judas, si Judas es héroe o villano, también esta cuestión se plantea aquí. Y también el hecho fantástico, por ejemplo, los que han leído Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, el hecho de que este señor, mientras va leyendo un libro, se duerme y los personajes salen. Lo mismo pasa en Judas, ¿no? Este señor que está escapando, cree que está escapando, que ya se ha liberado, pero al final lo han fusilado. Simplemente es el último suspiro, ¿no? Es como que una proyección de que me estoy salvando, pero en realidad estoy muriendo. Y se conecta también con un cuento de Ambrose Bierce, Puente del Búho, me parece que se llama, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir respecto al libro de Javier. Lamentablemente el tiempo me ha ganado. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias por haber participado. Bien, agradecemos la participación de Vladimir Flores. Bueno, para dar la continuidad, esperemos que pase el inicio, unos 3 minutos, y continuamos, ¿no?, con lo más importante que es el autor. Bien, luego de una pausa de unos cuantos minutos, continuamos con esta actividad. Bien, se viene lo más importante que son las palabras del autor. En este caso, para conocer un poco más sobre Javier Núñez, nació en la provincia de Melgar. En el 2021 obtuvo una mención honrosa con el premio Copé de novela con su obra El fin de la fábula. En el 2011 obtuvo el primer premio nacional de novela Ciudad Incontrastable con Vírgenes y Herejes. En el 2020 obtuvo el premio Pez de Oro concedido por la Eugen Puna por su cuento Confinamiento en la Isla Landas. En el 2021 obtuvo una mención honrosa con el 29º premio Horacio Ceballos Gámez con el cuento La memoria del camino. En el 2023 obtuvo una mención honrosa en el premio Horacio Ceballos Gámez con el poemario Memorial de Huesos sin Sepultura. En el 2008 obtuvo una mención honrosa en el 5º Premio Regional de Cultura, organizado por el Instituto Nacional de Cultura de Cusco, con el cuento Clara Luz. En el 2009 obtuvo una segunda mención honrosa en el Premio Nacional Víctor Humareda Gallegos, con el cuento El Profesor Arias. En el 2023, con el cuento La miel de la venganza, obtuvo una mención honrosa en el primer Premio Alvea de Cuento. Es autor de Salomé y otros cuentos, 2009, Asesinas, 2010, Vírgenes y Herejes, 2011, Laberinto, 2012 y Libro de los Senderos, 2019. Fue director y editor de los boletines literarios Letra Joven, 2004-2005.
y Gatos y Garabatos 2006 a 2007. Asimismo es contador público y licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional del Altiplano. Es magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y cuenta con estudios concluidos de doctorado en Economía por la Universidad Nacional del Altiplano. Es ex docente de la Universidad Nacional del Altiplano 1. Fuertes votos de aplauso para Javier. Bueno, tengan todos muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación, por este espacio que nos brindan para que podamos presentar nuestros libros y hablar sobre ellos. Enseguida quiero agradecer también a los comentaristas que muy gentilmente me acompañan en la mesa, a Julio Cruz, un gran amigo, él ya lo dijo, un amigo de muchos años, un cómplice de los libros, de las lecturas. Hay muchas experiencias que hemos vivido en relación a la literatura. Gracias por el comentario, Julio, muy agradecido. También agradecer a Vladimir Flores. En algún momento hemos compartido las aulas, como ella dijo, yo como docente, él como estudiante. Ahora, pues somos colegas, estamos compartiendo la mesa. Eso me llena de satisfacción, me alegra que un estudiante en aquella vez y ahora haciendo crítica literaria, dedicado a la narrativa, y ya pronto sale su libro de cuentos. La verdad me emociona y me alegra, como decía, porque pues está siguiendo nuestros pasos, ¿no? Y es satisfactorio verlo acá en la mesa y ya conversando los dos. Quiero agradecer también a la editorial Alvea por la edición de este libro, en especial a Rodi, que nos está acompañando también aquí, moderando. Agradecer por las sugerencias que nos hizo llegar en ese momento, antes de que el libro vea la luz. Sugerencias muy acertadas, desde luego, ¿no? Y pues un trabajo muy interesante que está llevando a cabo este editorial Alvea. Si alguien se anima de pronto a publicar un libro, aquí está Rodi para apoyarlos en la edición, en la publicación de vuestros libros. La primera experiencia literaria que recuerdo fue hace muchos años, cuando aún todavía era niño, y seguramente a todos los niños les pasa esto. A mí siempre me ha fascinado historias, aquella es relatos tradicionales, orales, que los abuelos contaban, los tíos, mi padre, ¿no? Y estos relatos me hacían vivir otras sensaciones y pues hechizado por la magia de la palabra, tal como contaban ellos, pues a mí no solo me hacía alucinar, sino me hacía sentir parte de estas historias. Después, pues quedó un poco insuficiente estos relatos, así que empecé a imaginar, a fabular, a crear mis propias historias, porque ya no me contentaba con lo que me estaban contando, yo quería algo más, y ese algo más pues estaba en mi imaginación, y desarrollé una imaginación que desbordaba todo,
era un poco difícil controlar mi imaginación, que creo que ahora ya perdí, ¿no? Pero aquella vez no. De manera que siempre he preferido la soledad, siempre he sido un hombre solitario. Y en estos lugares desolados inventaba pues mis historias, ¿no? Por episodios, por capítulos. Creo que por eso tengo esa vocación de escribir novelas, ¿no? Que las tengo ahí y que ya se vienen pronto. Y así surge esta vocación literaria a un niño, tendría unos 9, 10 años, ¿no? Pero yo no entendía qué era literatura. Incluso en esos años seguramente nunca había escuchado la palabra literatura. El mío era contar historias, inventar y contar, ¿no? Y bueno, después tuve las primeras noticias de Vargas Llosa y pues dije, yo quiero ser como él, quiero ser escritor algún día. Y bueno, empecé a escribir efectivamente, a leer. No había muchos libros que leer en la casa, pero ahí estaba la Biblia. Por eso me parece que en algunos cuentos se me escapan escenas referidas a la Biblia, ¿no? Y siempre tengo por ahí algo que decir, porque leí bastante. Y así creo que aprendí también a armar diálogos, leyendo la Biblia. Y yo pues leía la Biblia como literatura, no con otras intenciones, nada, ¿no? Y pienso que pues Dios es un personaje muy bien elaborado, ¿no? Que aparece en la Biblia. Bueno, después quise estudiar literatura, pero acá en la región pues no tenemos una carrera exclusivamente pues dedicada a la literatura. Pude haber viajado a Arequipa, pero aquella época no era fácil llegar a Arequipa, ahora creo que sí, ¿no? Así que terminé estudiando. ¿Qué estudiaba yo? No recuerdo. Bueno, algo habré estudiado. ¿Qué más iba a decir? Me he olvidado todo. Alguna vez yo dije, voy a dedicarme exclusivamente a la literatura. No voy a trabajar, no voy a tener familia, no voy a estudiar, no voy a hacer nada, inclusive nada, no voy a graduar, nada. Lectura, escritura, y la vida, las cosas. Hasta cierto punto cumplí, ¿no? Hasta cierta edad. Después ya no se pudo. Y bueno, pero sigo escribiendo, ¿no? Claro, ahora tengo que trabajar, tengo trabajos alimenticios, ¿no? Para sobrevivir, pero saco tiempo de donde no hay. En los viajes voy leyendo, corrigiendo, no duermo a veces, ¿no? Raras veces. Trato de reservar toda mi energía y mi vitalidad para escribir. Es cierto que tengo trabajos, pero pues trato de tomarlo, ¿no? Por el lado, ¿cómo se dice? Deportivo. Porque la energía, la vitalidad, tengo que guardar para escribir, porque la literatura necesita, ¿no? Ya lo dijo Vargas Llosa en algún momento, ¿no? Uno no puede ser escritor de los días domingos. A mí tampoco no me gustaría. Por eso incluso para mi suerte, mi trabajo pues no exige mucho esfuerzo, ¿no? Incluso paralelamente estoy corrigiendo, ¿no? Mis textos. Entonces creo que tengo esa suerte, ¿no? Y de manera que pues
nunca voy a dejar de escribir ni leer. Creo que es algo que llevo en la sangre, ¿no? No es una fiebre pasajera, ¿no? Como a algunos les ocurre, ¿no es cierto? Y pues escriben, publican, aparecen por ahí y luego desaparecen, ¿no? Pero en mi caso no es así. No, yo voy a morir escribiendo. Y bueno, a ver, quisiera leer algunos, no con cuentos completos, sino algunos inicios, ¿no? O los títulos de pronto. A ver. A ver, este cuento se titula Confinamiento en la isla Lambas. Lo escribí en plena pandemia para un concurso en realidad que la UGEL Puno estaba convocando y hemos resultado ganadores. Según fuentes oficiales, mi padre fue víctima de un ajuste de cuentas. Se dice que formaba parte de una banda criminal. Dicha versión no me resulta convincente, ni concuerda con los datos conocidos. En realidad nadie sabe con certeza quién llevó a cabo su fatídico desenlace. Entonces yo tenía 5 años y no recuerdo casi nada de los hechos ocurridos. Si la aseveración de la policía fuera cierta, me encontraría en la dolorosa situación de ser el vástago de un delincuente. Casualmente ahora estoy considerado como un prófugo de la justicia, pero mi compañero Tarzán no comparte esta idea. Por el momento es el único amigo que tengo. La verdad no tengo amigos, es que soy un tipo introvertido y asocial. Creo que los introvertidos somos peligrosos, porque no me tembló la mano cuando cometí aquel acto delictivo. A ver, para terminar uno más, Alberto Márquez. Alberto Márquez es un personaje de mis novelas anteriores también. Es un personaje que está inspirado en un amigo muy cercano, no creo que hoy haya venido, vive en Juliaca, no creo que no está, ¿no? En realidad él también se llama Alberto, me parece, ¿no? Alberto Márquez. No sé cómo decirle a Erich que me he acostado con su mejor amigo. No tengo palabras para abordar este tema. Creo que lo he echado a perder todo. En una semana nos vamos a casar. Ya hemos realizado los preparativos, ya están firmados los contratos. Pero la situación se ha complicado. No sé si postergar la boda o llevarla a cabo. La verdad no sé cómo afrontar este problema. Los hechos se ocurrieron y ya no se puede hacer nada. Pienso que debía haber previsto las consecuencias, pero no lo hice. Creo que actué a ciegas, llevada por mi instinto. Muchos cuentos están basados en anécdotas de los amigos, y algunos en lectura de otros cuentos. El cuento que Vladimir comentó, Habitación 321, ha sido escrito hace 10 años, me parece, incluso más. Y ya no recuerdo cómo lo escribí, por qué lo escribí, qué me inspirado. Y un poco que me sorprenden los detalles que menciona Vladimir. Yo no había pensado de esa manera, ¿no? Pero por lo que escuché, pues parece interesante, ¿no? Y es cierto, hay varias técnicas que están ahí que ensayo. Siempre me ha gustado usar técnicas y no narrar linealmente. Y así, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento
el profesor Arias está basado en la anécdota de un profesor de la Facultad de Educación que ya falleció, Luis Enrique Villalobos, me parece que se llamaba. Arias Villalobos, ¿no? Arias Villalobos. Él alguna vez nos contó una anécdota suya cuando él trabajaba me parece, en Ayapata, ¿no? Era tiempo de sendero y él me parece que estaba involucrado en esta línea y pues la policía estaba cerca, me parece, y él tuvo que salir de Ayapata disfrazado de una mujer de la zona, ¿no? Con todos los trajes típicos, el sombrero, la pollera, ¿no? Entonces, después de haber escuchado el relato de este profesor, pues escribe este cuento, ¿no? Y el título ya alude, ¿no? El profesor Arias. Bueno, no quiero cansarlos más. Voy a finalizar con mi participación. Antes de terminar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber venido, por no estar bailando, ¿no? Muy bien estaríamos bailando, ¿no es cierto? Con la banda, ¿no? Iremos más rato, me parece, ¿no? Gracias por venir, amigos, amigas, colegas, compañeros de aula. Gracias, doctor Alfredo. Lo conocí en el doctorado de Economía, ¿no? Lo admiro bastante por sus clases de econometría. Algo aprendí también, ¿no? Manejar stat al menos. Gracias. Gracias a los familiares también que están acá, a mi esposa, a mi hija que está allá, inquieta como siempre, y a mis padres, a mi padre Vidal, a mi madre María que nos está acompañando, a mis tíos que están acá también presentes, a mis primas y a toda la familia en realidad. Atrás están los amigos, ahí está Don Zata. ¿Qué más? Nada más, gracias. Compren los libros, gracias. Bien, para continuar o para finalizar tal vez esta actividad, tal vez si hubiera alguna pregunta por ahí para el autor o para los comentaristas, podrían hacerlo en este momento. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Bueno, si no hay, eso quiere decir que estaban convencidos con todo. Bueno, entonces, de esta manera agradecemos a la Municipalidad Provincial de Puno y asimismo a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro. Entonces, en ese sentido, damos por concluido esta actividad y de la misma forma, el Grupo Editorial Alvea les agradece por su participación y esperamos que nos volvamos a encontrar en nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Pueden adquirir el libro que está en la parte posterior a 20 soles. Gracias.